Imagina que alguien te dice: dame todo tu dinero. A cambio, te daré este trozo de piel de oveja muerta con un dibujo que vale exactamente igual. Seguramente, tu primera reacción sería llamar a la policía. Y si ahora suena una locura, ¿cómo fue posible que en el siglo XIII miles de personas se desprendieran de todo el oro que tenían a cambio de un trozo de piel con garabatos? Los caballeros templarios lograron algo imposible: convencer al cerebro humano de que un pedazo de pergamino valía tanto como el oro físico. No con magia, sino con psicología pura. Transformaron la percepción del valor, hackearon los miedos más profundos de la época y crearon el primer sistema de confianza radical de la historia. Esta noche descubrirás cómo un monje guerrero, sentado en una habitación oscura, podía persuadir a un comerciante de que lo más seguro era soltar toda su fortuna. Te llevaré al momento exacto del intercambio. Sentirás el peso muerto del oro saliendo de tus manos. Verás cómo el miedo del cliente se disuelve con una sola mirada. Y entenderás por qué, durante 2 siglos, medio continente aceptó que el valor no está en la materia, sino en la promesa escrita. Pero antes de que te acomodes, tómate un momento para dar me gusta al vídeo y suscribirte, pero solo si de verdad te gusta lo que hago aquí. Y cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando esto y qué hora es para ti. Me resulta increíble ver cómo la historia une a personas de diferentes partes del mundo. Ahora respira hondo, ponte cómodo. Deja que tu cuerpo se hunda en el colchón. Esta historia te hará dormir mientras descubres el truco mental que cambió el dinero para siempre. Eres el tesorero de la encomienda templaria de Londres. Es una mañana de octubre del año 1276. La luz entra por una ventana alta y estrecha, creando un rectángulo amarillo sobre la mesa de roble donde trabajas. Huele a cera de abeja, a pergamino viejo, a piedra fría y a miedo. Siempre huele a miedo cuando llegan los clientes. El hombre frente a ti es un comerciante de lana flamenco. Tiene las manos gruesas, curtidas por años de tocar fardos y contar monedas. Ahora mismo, esas manos sujetan un cofre de madera con herrajes de hierro. Dentro hay su fortuna: 300 libras de plata, acuñada en dineros de Tours. El equivalente a 10 años de trabajo para un albañil. El hombre no quiere soltarlo. Tú tampoco querrías. Tu trabajo no es luchar contra moros en Tierra Santa. Tu trabajo es esto: convencer a este hombre de que haga algo que su cerebro considera demencia. Que te entregue todo su metal precioso y acepte a cambio un trozo de piel de oveja muerta con tinta encima. Llevas el hábito blanco con la cruz roja, pero aquí, en esta habitación sin ventilación, eres algo distinto a un guerrero. Eres un persuasor. Un arquitecto de confianza. Y la herramienta más poderosa que tienes no es una espada, sino tu capacidad para mirar a los ojos sin pestañear. El comerciante habla finalmente. Su acento es cerrado, del norte. Dicen que es seguro, murmura. Dicen que nadie os roba. Está buscando confirmación. Necesita escucharlo de tu boca. Nadie nos roba, respondes. Tu voz es baja, monótona, sin inflexión. No intentas venderle nada. Simplemente constatas un hecho, como si dijeras que el cielo es azul. Nunca ha ocurrido. Nunca ocurrirá. Hay una razón por la que tu tono es así. La gente desconfía de los vendedores entusiastas, pero confía en quien parece aburrido de su propio poder. Tu indiferencia es el primer ingrediente de la persuasión. El comerciante mira el cofre, luego te mira a ti, luego
vuelve a mirar el cofre. Este es el momento que defines internamente como la vacilación. Ese instante en que el cerebro primitivo grita, «No sueltes el oro», y el cerebro racional intenta calcular si la promesa es real. Tu labor es esperar, no presionar. Dejar que el silencio haga el trabajo. Porque el silencio no tiene agenda, y por tanto inspira más confianza que cualquier argumento. «¿Y sí?», empieza él. No termina la frase, pero tú sabes qué iba a decir. «¿Y si perdéis mi dinero? ¿Y si vuestra encomienda de París no reconoce el documento? ¿Y si esto es una estafa monumental?». Entonces dices sin alterar el tono, «Habrás robado a Dios». Dejas que esa frase se asiente. No la explicas, no la adornas. Simplemente esperas mientras el comerciante procesa que lo que estás describiendo no es un problema contractual, sino un problema teológico. Claro que esta distinción no te mantiene despierto por las noches. Tú sabes que el sistema funciona porque la logística es impecable, no porque Dios vigile las cuentas. Pero el comerciante no necesita saber eso. Necesita sentir que su fortuna no está protegida por cerraduras, sino por algo más antiguo y más terrible que cualquier cerradura. Ponga el cofre en la mesa, dices. No es una pregunta. Él obedece. El sonido del hierro contra la madera es sordo, pesado. Tú abres la tapa. El olor metálico de la plata llena la habitación, desplazando brevemente el olor a pergamino. 300 libras en monedas pequeñas. Las cuentas mentalmente en segundos, tus dedos rozando las pilas sin desorganizarlas. Tu cerebro hace el cálculo sin esfuerzo. 24.000 dineros, más o menos. La práctica te ha convertido en una balanza humana. 300 libras exactas, confirmas, menos la comisión. ¿Cuánto? Su voz tiembla un poco. 2%. Es menos de lo que cobra cualquier cambista judío en Flandes. Él lo sabe. Tú lo sabes. Pero tu orden puede cobrar menos porque no tienes familia que alimentar, ni casa que mantener, ni lujos que comprar. La pobreza, irónicamente, te permite ofrecer el servicio más competitivo de Europa. Cierras el cofre. Lo colocas a tu izquierda, fuera de su alcance. El comerciante se tensa visiblemente. Acaba de perder el control físico de su fortuna. Ahora todo depende de lo que hagas a continuación. Tomas un pergamino virgen de la pila que tienes siempre lista. Es piel de oveja, tratada con cal y piedra pómez hasta quedar suave pero no demasiado. Tiene el grosor justo, suficiente para sentirse sustancial, no tanto como para parecer ostentoso. Esto es importante. El cliente necesita sentir peso simbólico sin peso real. Mojas la pluma en el tintero de hierro. La tinta es negra profunda, hecha con agallas de roble y sulfato ferroso. Será permanente. Dentro de 500 años, si alguien encuentra este documento, las palabras seguirán siendo legibles. Pero eso, claro, no se lo dices al comerciante. Él solo necesita saber que durará el mes que tardará en llegar a París. Escribes con caligrafía perfecta. Tu letra es tu autoridad. Cada trazo es idéntico al anterior. Esto no es casualidad. Pasaste 2 años aprendiendo esta escritura en la casa matriz de Provenza. Todos los tesoreros templarios escriben igual, de tal forma que un documento emitido en Londres es idéntico a uno emitido en Acre, y la uniformidad en sí misma comunica sistema, red, infalibilidad. Encomienda de Londres, escribes. Año del Señor 1276. Octubre, día 12. El comerciante observa, fascinado a su pesar.
Hay algo hipnótico en ver a alguien trabajar con precisión absoluta. Es como ver a un herrero forjar una espada o a un carpintero ensamblar una viga. La competencia calma. Al portador de este documento, continúas, se le entregará en la encomienda de París la suma de 294 libras de plata en dineros de Tours o su equivalente en moneda local, previa presentación de este pergamino y verificación del sello. Cada palabra está calculada. Al portador significa que el documento es transferible, puede ser robado. Pero eso, paradójicamente, aumenta su valor percibido. Si fuera intransferible, parecería limitado. Que sea robable lo hace sentir como oro. Ahora viene la parte teatral. Tomas la barra de lacre. La acercas a la vela que arde constantemente en tu escritorio. La cera comienza a derretirse, goteando sobre el pergamino en un charco rojo sangre. El olor es distintivo, resina de pino mezclada con cinabrio para el color. Esperas a que la cera forme un círculo perfecto. Luego tomas el anillo de tu mano derecha. No es tu anillo, es el anillo de la orden. Lleva el sello oficial. 2 caballeros montando el mismo caballo, símbolo de pobreza compartida. Presionas el anillo contra la cera caliente. El siseo es breve. Cuando levantas el anillo, la marca queda impresa con claridad absoluta. El comerciante se inclina para ver. No puede evitarlo. Todos se inclinan. Este sello, dices mientras soplas suavemente para enfriar la cera, es reconocido en 87 encomiendas desde Escocia hasta Jerusalén. Es más difícil de falsificar que cualquier moneda. Y si alguien lo intenta, la pena no es legal. Es eterna. No das más detalles. La ambigüedad es más poderosa que la especificidad. Dejas que su imaginación complete el resto. Le entregas el pergamino. Él lo toma con las 2 manos, como si le estuvieras dando un bebé. Lo mira al trasluz. Pasa los dedos por el sello, sintiendo el relieve. Observa cada letra de tu caligrafía. Está buscando defectos, inconsistencias, señales de fraude. No encontrará ninguna. Pesa casi nada, murmura. Es una observación, no una queja. Pero tú detectas el nerviosismo subyacente. Pesa menos que una moneda, confirmas. Y vale más que 300 libras de plata, porque no puedes perderlo en un naufragio, y nadie te lo puede quitar en el camino sin que sea inútil para ellos. Esto es parcialmente cierto. Un ladrón analfabeto no podría usar el documento, pero un ladrón listo podría presentarlo y cobrar. No mencionas esto. El comerciante no necesita conocer todos los agujeros del sistema. Necesita conocer suficientes ventajas como para que su cerebro racionalice la decisión. Entonces, ¿mi oro está en París ahora?, pregunta. Es una pregunta tonta, y ambos lo saben. Pero es la pregunta que su mente necesita verbalizar para completar la transmutación mental. Tu oro está en todas partes, respondes, y en ninguna. Está en el sistema. Las encomiendas se deben entre sí constantemente. Cuando llegas a París y presentas esto, ellos no sacan tu oro de un cofre con tu nombre. Sacan oro equivalente de su tesorería y anotan la deuda. Luego, cuando otro comerciante haga el proceso inverso, las cuentas se equilibran. Tu oro específico, esas monedas físicas, probablemente nunca salgan de Londres. Pero eso es irrelevante. Lo que importa es que tienes derecho certificado a oro. El comerciante parece confundido. Bien, la confusión es parte del proceso. Si entendiera completamente cómo funciona el sistema,
vería sus vulnerabilidades. La opacidad selectiva es una herramienta de confianza. ¿Y si la encomienda de París no tiene oro cuando llego? Insiste. Siempre tienen oro, dices. Y es verdad. La red templaria mueve más capital que la mayoría de reinos. La liquidez nunca es problema. Pero si hipotéticamente no tuvieran, esperarías. Un día, 2 días. Somos lentos como la piedra, y tan inevitables. Tu tono no admite réplica. Has transformado una debilidad potencial en una característica del sistema. El comerciante dobla el pergamino con cuidado. Lo guarda dentro de su túnica contra el pecho. El cofre de plata se queda en tu mesa. La transacción está completa. Ha cambiado peso muerto por peso simbólico, materia por promesa, realidad por fe. ¿Algo más?, preguntas. Tu tono sugiere que no debería haber nada más. No, dice. Gracias. Su voz suena diferente ahora, más ligera. Literalmente ligera, ya no carga con 300 libras de metal. Pero también psicológicamente ligera. Ha transferido el miedo. Ahora es tu problema, no el suyo. Y eso, descubres una vez más, es lo que la gente realmente compra. No compran seguridad absoluta. Compran la ilusión de que alguien más está preocupándose. Cuando el comerciante sale, esperas 30 segundos. Luego, anotas la transacción en el libro mayor. Fecha, cantidad, destino, comisión. Tu caligrafía aquí es diferente. Más rápida, funcional. Nadie verá este libro excepto otros tesoreros y, eventualmente, el visitador que audita las cuentas cada año. El sistema funciona porque cada eslabón es verificado, cada promesa es registrada, cada deuda es saldada. La magia no es el pergamino. La magia es la contabilidad obsesiva que hace que el pergamino signifique algo real. Te permites un pensamiento fugaz, casi herético. En cierto modo, estás haciendo exactamente lo que hacen los falsificadores. Convencer a la gente de que un pedazo de materia sin valor intrínseco vale oro. La diferencia es que tu falsificación está respaldada por 87 fortalezas, 500 caballeros y la bendición del Papa, lo cual, supones, es la definición de dinero legítimo. Cierras el libro mayor. Colocas el cofre de plata en la cámara acorazada, detrás de la pared falsa. Mañana llegará otro comerciante. Y repetirás el mismo teatro, el mismo ritual de persuasión, la misma transmutación de valor. Eres un monje guerrero que nunca ha luchado. Pero has conquistado algo más difícil que Jerusalén. Has conquistado la percepción humana del valor. Y mientras la vela en tu escritorio se consume lentamente, proyectando sombras danzantes sobre el pergamino virgen que usarás mañana, no puedes evitar preguntarte cuánto tiempo durará este hechizo colectivo. Esa noche duermes en tu celda austera. Jergón delgado, manta áspera, crucifijo de madera. No posees nada. Ni siquiera el anillo que has usado hoy es tuyo. Eres técnicamente el hombre más pobre de Londres. Y sin embargo, esta mañana moviste más riqueza que el mismísimo rey. La paradoja no te quita el sueño. Ya no. Al principio, cuando eras novicio, te inquietaba. Ahora simplemente aceptas que el mundo funciona con contradicciones. Y que la mayor contradicción de todas es que la gente confía en ti precisamente porque no tienes nada que robar. El sistema que acabas de ejecutar no surgió de la nada. Nació de una paradoja psicológica tan elegante que incluso sus creadores tardaron años en comprender completamente su poder. Para entender por qué funcionó,
necesitas conocer a un hombre que nunca quiso ser banquero. Su nombre era Hugues de Payens. En el año 1119 era un caballero franco de mediana edad, veterano de la primera cruzada, con más cicatrices que monedas. Vivía en Jerusalén, recientemente conquistada, donde el aire olía a incienso y sangre seca. La ciudad santa era un caos de peregrinos, mercaderes, soldados y ladrones que no siempre eran fáciles de distinguir. Hugues tenía un problema. Bueno, los peregrinos tenían un problema, y Hugues había decidido que era su problema también. Los caminos entre los puertos costeros y Jerusalén eran mortales, no por batallas épicas, sino por emboscadas miserables. Grupos de 3 o 4 bandidos esperaban en desfiladeros rocosos. Atacaban a peregrinos desarmados. Les robaban todo: dinero, comida, ropa. A veces los mataban. A veces los dejaban desnudos bajo el sol, lo cual era efectivamente lo mismo, solo que más lento. La ironía era espesa. Sobrevivías al viaje por mar, esquivabas las tormentas, evitabas el escorbuto, llegabas a Tierra Santa y morías a 30 kilómetros de tu objetivo por 3 monedas de cobre. Hugues reunió a 8 caballeros más, todos veteranos, todos con esa edad donde empiezas a preguntarte si matar por dinero tiene realmente sentido. Les propuso algo radical: proteger peregrinos gratis. Gratis, repitió uno de ellos, un normando llamado Godfrey. ¿Gratis cómo? Como los monjes, dijo Hugues. Hacemos votos: pobreza, castidad, obediencia. Vivimos como religiosos, pero luchamos como soldados. El concepto era tan contradictorio que casi no tenía precedente. Monjes que matan, guerreros que no poseen, hombres santos cuyo trabajo es derramar sangre por Cristo. El rey de Jerusalén, Balduino II, pensó que Hugues estaba loco, pero era el tipo útil de locura, así que le cedió un ala del complejo del Templo de Salomón como cuartel general. De ahí el nombre: Caballeros del Temple. ¿Templarios? Durante 9 años, los 9 caballeros hicieron exactamente lo que prometieron. Patrullaban caminos, escoltaban peregrinos, no cobraban, vivían de donaciones, dormían en catres, compartían caballos porque no podían permitirse uno para cada uno, de ahí el sello de 2 jinetes en un caballo. Y algo extraño comenzó a suceder. La gente confiaba en ellos. No como confiabas en un mercenario al que le pagabas, sino como confiabas en un monje al que no le pagas. Esa confianza era cualitativamente diferente, más profunda, más instintiva. El objeto que tú entregabas aquella mañana en Londres, ese trozo de piel con el sello de cera, era el heredero directo de esa confianza original. Pero habían pasado 150 años desde Hugues. ¿Cómo se escaló una relación de confianza personal a un sistema financiero internacional? La respuesta está en el año 1129. Hugues viajó a Europa. Su misión: conseguir reconocimiento papal y reclutar más caballeros. La orden todavía era pequeña, experimental, rara. Necesitaban legitimidad. El Papa les concedió audiencia. Y aquí es donde la psicología de la persuasión alcanza maestría. Hugues no pidió dinero, no pidió tierras. Pidió algo mucho más valioso. Pidió una regla monástica, un conjunto de votos y restricciones que los convertiría oficialmente en monjes soldados. Querían que el Papa les prohibiera poseer cosas. Esto era brillante. Porque lo que Hugues entendió, quizás intuitivamente, quizás por experiencia, es que la percepción de desinterés
es el activo más valioso en un mundo donde todos tienen agenda. Si tú, el tesorero de Londres, pudieras quedarte con el oro del comerciante, tendrías incentivo para robar. Pero si tú tienes votos que te prohíben poseer nada personal, si tu comida, tu ropa, tu cama pertenecen a la orden y no a ti, entonces robar sería inútil. No ganarías nada. Esta lógica es tan simple que parece obvia, pero no lo era, porque requería que una orden militar renunciara voluntariamente a la motivación principal de casi todos los soldados de la historia, el botín. Los templarios transformaron una debilidad en una característica. El Papa Honorio II aprobó la regla en 1128. Bernardo de Claraval, el monje más influyente de Europa, escribió un tratado titulado Elogio de la Nueva Milicia. En él, Bernardo argumentaba que los templarios eran superiores a los caballeros seculares porque mataban sin orgullo y morían sin miedo, ya que no peleaban por gloria personal, sino por Cristo. Era propaganda magistral, pero lo que Bernardo estaba vendiendo, sin saberlo, era algo más profundo que teología. Estaba vendiendo una marca de confiabilidad. Piénsalo desde la perspectiva del comerciante flamenco que entraba en tu oficina. Él vivía en un mundo donde todo el mundo mentía. Los cambistas manipulaban balanzas. Los prestamistas escondían cláusulas. Los señores feudales confiscaban propiedades con excusas legales. La estafa era el estado natural de las transacciones comerciales. Y entonces aparece un grupo de hombres que dice: nosotros no podemos robarte. Literalmente no podemos. Dios nos lo prohíbe. Y si lo intentamos, iremos al infierno. ¿Entiendes el genio psicológico? No era un contrato legal, era un contrato teológico. Y los contratos teológicos en la Edad Media eran más vinculantes que cualquier pergamino notariado. El comerciante no necesita confiar en ti personalmente. Necesitaba confiar en que tú confiabas en Dios. Y dado que claramente lo hacías, llevabas el hábito, habías hecho los votos, vivías como un indigente voluntario, entonces tu miedo al infierno era la garantía perfecta. Convenciste a Europa, no con lógica financiera, sino moral. El cliente aceptó el trozo de piel porque tu voto de pobreza actuaba como la auditoría perfecta. Vendisteis integridad empaquetada como servicio financiero. Pero aquí está la parte que hubiera hecho sonreír a Hugues de Payens si hubiera vivido para verla. Al renunciar a la riqueza personal, los templarios se volvieron colectivamente más ricos que casi cualquier reino. Las donaciones empezaron a llover. Un noble moribundo dejaba su castillo a la orden. Un comerciante agradecido por llegar vivo a Jerusalén donaba su barco. Reyes otorgaban exenciones fiscales. En 50 años, los templarios poseían propiedades en Francia, Inglaterra, España, Alemania, Italia. Y luego alguien, ningún registro dice quién, pero probablemente fue un tesorero como tú, en alguna encomienda francesa, tuvo una idea. Los peregrinos que viajaban a Tierra Santa necesitaban llevar dinero, pero llevar dinero era peligroso. ¿Y si depositaban el dinero antes de partir y recogían dinero equivalente al llegar? La primera letra de cambio templaria probablemente fue emitida alrededor del año 1150. Era simple. El peregrino entregaba 100 libras en París, recibía un documento sellado, presentaba el documento en Acre, recogía 98 libras. 2% de comisión, menos que cualquier prestamista, y 0 riesgo de robo en el camino. El sistema explotó. En 20 años, no solo peregrinos usaban el servicio. Comerciantes,
nobles, diplomáticos. Cualquiera que necesitara mover valor a través de fronteras sin mover metal. Y aquí está el truco mental que hizo que funcionara. La gente aceptaba el documento no porque entendiera cómo funcionaba el sistema bancario subyacente, sino porque no lo entendían y confiaban en que tú sí. Tu caligrafía uniforme, tu sello de cera roja, tu tono monótono de aburrimiento profesional, todo comunicaba sistema, red, inevitabilidad. El comerciante flamenco no necesitaba saber que París compensaría la deuda con Londres mediante un libro mayor de transferencias internas. Necesitaba sentir que el pergamino era mágico. Y tú, con tu teatro cuidadosamente calibrado, le vendías exactamente esa sensación. Pero había otra capa de psicología funcionando, una más siniestra. La garantía divina. Esto era lo que proyectabas con tu mirada, con tu comentario casual de habrás robado a Dios. Era el sistema de seguridad definitivo, el miedo irracional. Porque robar a un banco es un delito legal. Te pueden atrapar o no. La pena es corporal, cárcel, amputación, muerte. Desagradable, pero finito. Robar a los templarios, según la percepción popular, era diferente. Era sacrilegio. La pena no era corporal, era eterna. Infierno, tormento sin fin. Y no había manera de escapar porque Dios te veía. Esto convertía cada trozo de piel sellado en radioactivo espiritualmente. Un ladrón podía considerar robar oro físico. El riesgo era calculable. Pero robar un documento templario significaba condenación garantizada. La mayoría de esta percepción era cultivada deliberadamente. Los templarios no amenazaban explícitamente con maldiciones, pero dejaban que otros lo hicieran. Los sermones de domingo, las historias de peregrinos, el folclore urbano medieval. Escuché que un hombre robó un documento templario y murió 3 días después de lepra. Dicen que si falsificas el sello, tus manos se pudren. Ninguna de estas historias era verificable. Todas eran efectivas. Tú, el tesorero, simplemente mantenías la ambigüedad. No confirmabas las historias. No las negabas. Dejabas que la imaginación hiciera el trabajo pesado. Y funcionaba porque la Edad Media operaba con una lógica donde lo sobrenatural era tan real como lo físico. La diferencia entre probablemente te atrapen y definitivamente irás al infierno era la diferencia entre un sistema bancario vulnerable y uno invencible. Para el año 1250, 26 años antes de tu transacción con el comerciante flamenco, la red templaria manejaba más capital que la mayoría de coronas europeas. Tenían 87 encomiendas, 900 propiedades, sus propios barcos, sus propias rutas comerciales. Prestaban dinero a reyes, custodiaban tesoros reales. Las joyas de la corona francesa estaban literalmente guardadas en el Temple de París. Y todo se sostenía sobre el mismo truco mental que ejecutaste aquella mañana. Convencer al cerebro de que un símbolo vale más que la materia. Esa habilidad, transmutación de valor, es lo que separaba a los templarios de cualquier otra orden militar. Los hospitalarios eran mejores médicos, los teutónicos mejores administradores. Pero solo los templarios entendieron que el verdadero campo de batalla no era Jerusalén. Era la percepción. Y en ese campo de batalla habían conquistado media Europa sin desenvainar una espada. El comerciante flamenco que salió de tu oficina aquella mañana caminaba más ligero, no solo porque cargaba menos peso. Caminaba más ligero porque había transferido su ansiedad. La había depositado en ti,
en la orden, en el sistema. Y tú la aceptabas con la misma indiferencia con que aceptabas su oro. Porque al final, ese era el producto real que vendías. No seguridad, sino la ilusión de que alguien más estaba preocupándose. Pero había algo más en ese trozo de piel que entregaste al comerciante flamenco. Algo que ni siquiera él entendía completamente, pero que aumentaba su valor percibido de manera exponencial. Los símbolos extraños entre las palabras. Si hubieras permitido al comerciante examinar tu libro mayor, cosa que nunca harías, habría visto que entre las líneas de texto legible ocasionalmente aparecían marcas que no correspondían a ningún alfabeto conocido. Pequeños círculos con líneas cruzadas, triángulos invertidos, combinaciones de puntos que parecían constelaciones. No eran decoración, eran cifrado. Y aunque el cifrado servía un propósito funcional obvio, proteger información sensible, su verdadero valor era psicológico. Era teatro de seguridad elevado a arte. Respira. Imagina por un momento la encomienda templaria de París en el año 1260. El sistema de cifrado templario no era particularmente sofisticado según estándares modernos. Era principalmente sustitución simple. Cada letra del alfabeto latino reemplazada por un símbolo. A veces añadían transposición, reordenaban las letras según patrones preestablecidos. Pero en el siglo XIII, esto era magia pura. La mayoría de la población europea era analfabeta. Incluso leer texto normal parecía sobrenatural. Pero ver a alguien escribir símbolos que ni siquiera los sacerdotes reconocían, eso era acceder a un nivel de conocimiento secreto que rozaba lo herético. Y los templarios lo sabían. Cuando tú, el tesorero de Londres, escribías el documento para el comerciante flamenco, incluías ocasionalmente un pequeño símbolo junto al número de la cantidad o la fecha. No era necesario para la transacción básica. El documento funcionaría perfectamente sin él, pero lo incluías de todas formas. ¿Por qué? Porque cuando el comerciante veía ese símbolo incomprensible, su cerebro hacía algo predecible. Asumía que había capas de seguridad que no podía ver. Si esto que es visible ya es imposible de descifrar, imaginaba, ¿qué otros sistemas ocultos protegen mi dinero? Era la técnica del iceberg. Mostrabas el 10% de tu seguridad y dejabas que la imaginación construyera el 90% restante. Los orígenes del cifrado templario son oscuros, como casi todo lo relacionado con sus prácticas internas. Pero sabemos algunas cosas. En el año 1187, después de la caída de Jerusalén ante Saladino, los templarios perdieron su sede central. Pasaron décadas en una especie de exilio operativo, moviéndose entre Acre, Chipre y las encomiendas europeas. Durante este período caótico, la comunicación segura se volvió crítica. No podías enviar un mensaje diciendo «Tenemos 500 libras de oro llegando desde Génova el martes» sin cifrar esa información. Demasiados barcos eran interceptados. Demasiados mensajeros eran capturados. El cifrado dejó de ser opcional. Probablemente adaptaron técnicas que habían observado en el mundo musulmán. Los académicos árabes llevaban siglos usando criptografía. Al-Kindi, en el siglo IX, había escrito tratados sobre análisis de frecuencias. Los templarios, que pasaron 2 siglos luchando contra y comerciando con musulmanes, sin duda absorbieron conocimiento. Pero lo que hicieron con ese conocimiento fue distintivamente templario. Lo convirtieron en espectáculo. Un documento cifrado no solo protegía información,
Comunicaba que eras parte de un círculo de iniciados, que sabías cosas que otros no sabían, que tu conocimiento era demasiado peligroso o demasiado valioso para compartirse abiertamente. Esto es psicología de exclusividad pura. La gente valora más lo que no puede tener. Y valora aún más lo que existe, pero permanece invisible para ellos. El cifrado templario era esa invisibilidad hecha visible. Era la sombra que confirmaba la luz. Hay un documento que sobrevivió en los archivos de la encomienda de Provenza. Data del año 1283. Es un libro de cuentas ordinario, registrando transferencias de grano, vino, caballos. Pero en los márgenes, alguien, probablemente el tesorero local, había añadido notas en cifrado. Tardó 700 años en descifrarse. Cuando finalmente se hizo, en los años 1980, usando computadoras y análisis estadístico, las notas resultaron ser aburridas. Recordar, el visitador llega en marzo. Comprobar el inventario de la bodega norte. Pedro debe 5 dineros de la semana pasada. Nada secreto, nada escandaloso, solo logística mundana. Pero eso es exactamente el punto. Los templarios cifraban información incluso cuando no era particularmente sensible, porque el acto de cifrar comunicaba sensibilidad. Creaba una atmósfera de misterio incluso alrededor de lo mundano. Era como un mago que hace gestos elaborados para sacar un conejo del sombrero. El gesto no es necesario para esconder el conejo, pero es necesario para hacer que el truco parezca imposible. Ese trozo de piel que entregaste al comerciante no parecía vulgar, porque lo llenabas de una caligrafía que nadie más sabía leer. Convertiste la burocracia en un ritual sagrado que justificaba el intercambio. Los científicos modernos que estudian documentos templarios supervivientes han identificado al menos 4 sistemas de cifrado, diferentes en uso durante los siglos XII y XIII. Algunos basados en sustitución alfabética, otros en códigos numéricos, algunos en abreviaturas acordadas previamente. La variedad no era accidental. Si usaba siempre el mismo sistema, eventualmente alguien lo descifraría. Pero si cada encomienda usaba variaciones ligeramente diferentes, si los códigos cambiaban cada pocos años, entonces descifrar un documento no te ayudaba a descifrar el siguiente. Era seguridad mediante evolución. Pero también era algo más. Era una señal interna de sofisticación. Cada tesorero que aprendía el cifrado se convertía en depositario de conocimiento secreto. No era solo un empleado, era un iniciado. Esto tenía un efecto psicológico profundo en cómo los tesoreros se percibían a sí mismos. Tú no eras un simple contable, eras un guardián de misterios, un sacerdote de un orden económico que otros apenas comprendían. Y esa autopercepción se filtraba en cómo tratábamos con los clientes. Tu confianza no era fingida, era genuina, porque realmente sabías cosas que el comerciante flamenco nunca sabría. Realmente dominabas un sistema que parecía imposible. Y esa asimetría de conocimiento, visible pero inaccesible, era el motor de la confianza. El cliente no confiaba en ti porque te entendía. Confiaba en ti porque no te entendía, pero podía ver que tú entendías algo profundo. Hay una historia, probablemente apócrifa, pero reveladora, sobre un noble inglés que visitó la encomienda de Londres en 1290. Había perdido dinero en una inversión y sospechaba que los templarios lo habían estafado. Exigió ver los libros de cuentas. El tesorero, quizás eras tú, quizás era tu predecesor, accedió. Le mostró el libro mayor.
Páginas y páginas de caligrafía perfecta. Números, nombres, fechas. Y entre todo eso, símbolos incomprensibles. ¿Qué significa esto?, preguntó el noble, señalando un triángulo invertido. Es un código interno, respondió el tesorero, para proteger la privacidad de nuestros clientes. Pero yo soy tu cliente. Quiero saber qué dice. Precisamente porque eres nuestro cliente, no puedo decírtelo. El código protege tu información también. Si te lo revelo a ti, tendría que revelárselo a todos. El noble no encontró su error contable, pero salió de la reunión más convencido que nunca de que su dinero estaba seguro, porque había visto con sus propios ojos que los templarios tenían sistemas de seguridad más allá de su comprensión. No importaba que el triángulo invertido probablemente solo significaba verificado o pagado. Lo que importaba es que existía un nivel de organización secreto operando constantemente. Y los secretos, incluso secretos aburridos, generan confianza cuando son mantenidos por la gente correcta. El objeto que creaste aquella mañana, ese pergamino con tinta negra y cera roja, no era solo un contrato, era un talismán, un artefacto de un sistema que operaba en frecuencias que el comerciante flamenco no podía escuchar, pero sabía que estaban ahí. Los arqueólogos financieros modernos, historiadores económicos que estudian estos sistemas, han acuñado un término: confianza opaca. Es confianza que no requiere transparencia. De hecho, requiere lo opuesto. Requiere la certeza de que hay cosas que no sabes, pero que alguien más sabe por ti. Los templarios fueron maestros de la confianza opaca. No intentaban explicarte cómo funcionaba el sistema internacional de transferencias. No te mostraban las hojas de cálculo. No te daban acceso a la contabilidad interna. En lugar de eso, te mostraban el iceberg, la caligrafía perfecta, el sello indestructible, los símbolos misteriosos. Y tu cerebro extrapolaba el resto. Si esto es lo visible, pensabas, lo invisible debe ser aún más impresionante. Y tenías razón. El sistema invisible, la red de mensajeros, los libros mayores duplicados, las auditorías anuales, los protocolos de verificación, era genuinamente impresionante. Pero nunca lo verías. Y precisamente porque nunca lo verías, confiabas en él completamente. Esa mañana, cuando el comerciante flamenco observó cómo escribía su documento, cuando sus ojos siguieron el movimiento de tu pluma formando letras y ocasionalmente esos símbolos extraños, su cerebro experimentó algo que los neurocientíficos modernos llaman asombro cognitivo. Es la sensación que tienes cuando presencias algo que sabes que es real, pero no puedes explicar. No es miedo, no es confusión, es admiración mezclada con humildad intelectual. Los magos generan asombro cognitivo. Los científicos lo generan cuando explican mecánica cuántica. Y tú, el tesorero templario, lo generabas cada vez que sellabas un documento. El comerciante salió de tu oficina no solo con un trozo de piel. Salió con la experiencia de haber presenciado un ritual que confirmaba que existían órdenes de realidad más allá de su comprensión cotidiana. Y aunque nunca sabría qué significaban esos símbolos entre las palabras, eso era exactamente lo que hacía que el sistema funcionara. El misterio que tú vivías como cotidiano, la rutina de cifrar información, que probablemente ni siquiera era tan sensible, ahora intriga a investigadores de 5 continentes. Intentan reconstruir tus códigos, debaten si usabas cifrado César o algo más complejo.
analizan las frecuencias de símbolos en documentos supervivientes. Y probablemente te haría sonreír saber que 700 años después, el teatro que representabas sigue funcionando, sigue generando asombro, sigue convirtiendo lo mundano en misterioso. Porque al final, eso era lo que vendías. No documentos, sino la sensación de estar protegido por algo más grande, más antiguo, más incomprensible que cualquier ladrón podría superar. Pero hay algo sobre las ilusiones que las hace frágiles. No importa cuán elaboradas sean, no importa cuántos siglos se sostengan. Al final, todas las ilusiones dependen de una cosa: que la gente siga creyendo. Y en el año 1307, un rey decidió dejar de creer. Su nombre era Felipe IV de Francia. Lo llamaban Felipe el Hermoso, aunque la belleza de su rostro contrastaba con la fealdad de sus decisiones. Era alto, rubio, de facciones simétricas, y estaba completamente arruinado. Había gastado fortunas en guerras contra Inglaterra. Había devaluado la moneda francesa 3 veces. Había expulsado a los judíos y confiscado sus propiedades, pero incluso eso no fue suficiente. Sus arcas estaban vacías, su credibilidad estaba destruida. Y entonces miró hacia el Temple de París, donde las joyas de su propia corona estaban guardadas en las bóvedas templarias. Y tuvo un pensamiento simple, terrible, inevitable. ¿Por qué pedirles prestado cuando puedo simplemente tomar? El único problema era que no podía simplemente atacar a los templarios. Eran una orden religiosa bajo protección papal. Arrestarlos sería sacrilegio. Confiscar sus propiedades sería robar a Dios. A menos que primero los convirtieras en herejes. Felipe el Hermoso era muchas cosas: déspota, manipulador, probablemente psicópata, pero no era tonto. Entendió algo fundamental sobre el sistema que tú operabas desde Londres. Se sostenía completamente sobre percepción. No había ejércitos protegiéndolo. No había fortificaciones inexpugnables. Solo había reputación. Y las reputaciones pueden destruirse. Reunió acusaciones. Algunas plausibles, otras ridículas, todas perfectamente calibradas para chocar con la sensibilidad medieval. Los templarios, decían los rumores cuidadosamente plantados, escupían sobre el crucifijo durante ceremonias secretas. Adoraban a un ídolo llamado Baphomet. Practicaban sodomía como parte de sus rituales de iniciación. Negaban a Cristo. Nada de esto era cierto, pero la verdad era irrelevante. Lo que importaba es que las acusaciones atacaban precisamente el pilar sobre el cual se sostenía todo el sistema: la santidad. Si los templarios no eran santos, si eran secretamente herejes, entonces la garantía divina, ese miedo irracional al castigo eterno por robarles, se evaporaba. El trozo de piel que habías entregado al comerciante flamenco 30 años atrás valía oro, porque robar a los templarios significaba robar a Dios. Pero si los templarios eran enemigos de Dios, entonces robarles era virtud, no pecado. Felipe invirtió la ecuación psicológica completa. El viernes 13 de octubre de 1307, a la misma hora en toda Francia, soldados reales irrumpieron en todas las encomiendas templarias simultáneamente. En París, en Londres, en Provenza, en 70 ciudades, los tesoreros fueron arrancados de sus escritorios. Los libros mayores fueron confiscados. Los pergaminos sellados fueron requisados. El oro fue cargado en carretas. Tú, si todavía estabas vivo, tendrías casi 70 años. Probablemente estarías en tu celda cuando llegaron. Escuchaste las botas en el corredor de piedra.
el sonido metálico de espadas desenvainadas, voces gritando órdenes. No hubo resistencia. Los templarios eran guerreros, sí, pero también eran monjes bajo voto de obediencia. Y cuando el rey de Francia, respaldado por documentos papales fraudulentos, ordenaba arrestos, no estaba claro a quién debías obedecer. Te llevaron encadenado. La ironía era espesa. Pasaste 50 años convenciendo a la gente de que tu palabra valía más que el oro, y ahora te trataban como a un ladrón común. Las celdas donde te encerraron olían a humedad y a miedo. No a tu miedo, todavía no, a los siglos de miedo acumulado en esas paredes. Otros hombres habían esperado aquí antes que tú, esperando juicios que nunca serían justos. La tortura comenzó en noviembre. No voy a detallarte los métodos. Basta decir que la Inquisición francesa era eficiente y que bajo suficiente dolor los hombres confiesan cualquier cosa. Templarios comenzaron a admitir las acusaciones. Sí, escupimos sobre el crucifijo. Sí, negamos a Cristo. Sí, adoramos ídolos. Nada de esto era real, pero las confesiones eran legalmente vinculantes. Felipe había hackeado el sistema de credibilidad. Si confesaban, eran culpables. Si no confesaban, la tortura continuaba hasta que lo hicieran. No había escape narrativo. Y mientras esto ocurría en las mazmorras, algo más estaba pasando afuera, en el mundo donde tú habías operado. Los pergaminos sellados, esos trozos de piel que representaban fortunas, comenzaron a perder valor. Un comerciante llegaba a París con un documento templario, listo para cobrar sus 200 libras. Pero la encomienda estaba cerrada, confiscada. Los tesoreros estaban arrestados. No había nadie con autoridad para honrar el documento. El papel volvió a ser papel. La transmutación se invirtió. El hechizo se rompió. El símbolo perdió su poder y regresó a ser simplemente oveja muerta, con tinta encima. Lo fascinante, lo verdaderamente revelador sobre la naturaleza del dinero fiduciario, es la velocidad con la que colapsó. No tomó años, no tomó meses, tomó semanas. En noviembre de 1307, un documento templario todavía valía oro en Alemania, en Inglaterra, en España. Para enero de 1308 no valía nada en ninguna parte. ¿Qué había cambiado físicamente? Nada. El pergamino seguía siendo el mismo. La caligrafía seguía siendo perfecta. El sello seguía siendo auténtico. Lo único que había cambiado era la creencia colectiva. Y eso resultó ser suficiente para aniquilar 200 años de infraestructura financiera. Los historiadores económicos llaman a esto colapso de confianza sistémica. Es lo que ocurre cuando un sistema basado enteramente en fe pierde esa fe de golpe. No hay degradación gradual. Es binario. Funciona o no funciona. Existe o no existe. Y los templarios, que habían construido el sistema de confianza más sofisticado de su era, descubrieron que era tan frágil como cristal. Un golpe bien colocado y se hizo añicos. En marzo de 1314, 7 años después de los arrestos iniciales, Jacques de Molay, el último gran maestre de la orden, fue quemado vivo en una pequeña isla en el Sena, en París. Dicen que antes de morir, retractó todas sus confesiones. Gritó que eran falsas, arrancadas bajo tortura. Maldijo a Felipe, maldijo al Papa Clemente V, que había cedido a la presión real y disuelto oficialmente la orden. Dentro de un año, supuestamente dijo de Molay desde la hoguera, ambos os reuniréis conmigo ante el tribunal de Dios. Es una historia bonita, probablemente apócrifa.
Pero resulta que Felipe murió 8 meses después de un derrame cerebral. Clemente murió un mes después de eso, de causas nunca del todo claras. La gente medieval vio esto como confirmación de la maldición, prueba de que Dios castigaba a quienes habían destruido a los templarios. Pero la realidad era más mundana y más irónica. Felipe murió porque había pasado años en estrés constante, intentando mantener su reino financieramente a flote, después de saquear la única institución que lo mantenía líquido. Clemente murió porque era viejo y enfermo, y el peso de haber traicionado una orden religiosa por presión política probablemente no ayudó a su salud. No fue justicia divina, fue consecuencia. Mientras la hoguera consume el cuerpo de Demolay en algún lugar de Europa, un comerciante busca en su baúl un documento viejo, un pergamino que recibió años atrás. Lo desenrolla, ve la caligrafía perfecta. El sello de cera todavía intacto, los símbolos misteriosos entre las palabras. Valía una fortuna cuando lo recibió. Ahora vale exactamente lo que siempre fue: un trozo de piel de oveja con tinta encima. Sin la fe colectiva, sin el sistema que le daba significado, sin los monjes que operaban la red, el valor ha desaparecido completamente. El oro es oro nuevamente, y el papel es papel. La fragilidad del dinero fiduciario expuesta con claridad brutal. Pero aquí está la paradoja final, la ironía que hubiera hecho reír amargamente a Demolay si hubiera podido verla. El sistema que los templarios inventaron no murió, solo cambió de manos. Los banqueros italianos, los Medici, los Bardi, los Peruzzi, observaron el colapso templario y aprendieron la lección equivocada. O quizás la lección correcta, dependiendo de tu perspectiva. Aprendieron que un sistema de dinero fiduciario puede funcionar, pero no puede depender de santidad. Tiene que depender de poder secular, de ejércitos, de respaldo real. En 50 años las letras de cambio estaban de vuelta. Los bancos de Italia emitían documentos casi idénticos a los tuyos. Misma caligrafía cuidadosa, mismos sellos de cera, mismo intercambio, oro por papel. La diferencia es que estos banqueros no hacían votos de pobreza, no proyectaban garantía divina. Proyectaban algo más terrestre pero igualmente efectivo, conexiones con príncipes, amenazas de excomunión financiera, monopolios comerciales. El truco mental era el mismo, solo el envoltorio había cambiado. Y lentamente, generación tras generación, el mundo volvió a aceptar que el valor puede existir en símbolos, que un papel puede valer más que el metal, que la confianza, aunque frágil, puede reconstruirse. Hoy, cuando deslizas una tarjeta de plástico y transfieres miles sin tocar una sola moneda, estás ejecutando exactamente la misma operación que tú ejecutabas en Londres en 1276. Estás convenciendo a un cerebro humano de que un símbolo, ahora digital, ya ni siquiera físico, vale algo real. Y funciona. Funciona todos los días. Miles de millones de transacciones. El mundo entero operando sobre la misma ilusión que tú vendías. La única diferencia es que ahora, cuando el sistema tambalea, cuando los bancos colapsan, cuando la confianza se fractura, no quemamos a los banqueros en hogueras. Bueno, generalmente no lo hacemos. Esa noche, en tu celda antes de la ejecución final, porque eventualmente todos los tesoreros arrestados fueron ejecutados o murieron en prisión, quizás tuviste un último pensamiento. Dedicaste tu vida a convencer a la gente de que un trozo de piel valía oro. Construiste tu identidad alrededor de ser el guardián de ese intercambio imposible. Perfeccionaste el ritual, dominaste el teatro.
Proyectaste la confianza con cada fibra de tu ser. Y funcionó. Durante décadas funcionó perfectamente. Pero al final resultó que la cosa más valiosa nunca fue el oro. Ni siquiera fue el pergamino. Fue la creencia compartida. Y esa creencia, tan poderosa cuando existe, desaparece como humo cuando alguien con suficiente poder decide que ya no le conviene creer. El martillo que usabas para sellar los documentos, el peso del anillo presionando la cera caliente, el siseo, el olor a resina, ya no existe. Fue fundido, fue reutilizado, fue olvidado. Pero la idea que ese martillo representaba, la transmutación de valor mediante símbolo y confianza, esa idea nunca murió. Simplemente migró, evolucionó, se adaptó. Y ahora es la base invisible de toda la economía mundial. Lo cual significa, en cierto modo retorcido, que ganaste. El sistema que Felipe el Hermoso intentó destruir sobrevivió de todas formas. Solo que sin ti, sin los templarios, sin la garantía divina. Porque resultó que nunca necesitó a Dios. Solo necesitó que suficientes personas decidieran creer al mismo tiempo. Conclusión. Regreso circular. Has sentido el peso del oro saliendo de tus manos. El tacto áspero del pergamino virgen. El olor a cera derretida creando un sello que sobreviviría siglos. Has visto el momento exacto en que un cerebro humano acepta lo imposible, que un símbolo vale más que la materia. Has sido el persuasor sentado en una habitación oscura de piedra fría, proyectando confianza con cada palabra monótona. Has conocido la paradoja perfecta, ser el hombre más pobre de Londres mientras movías más riqueza que reyes. Has entendido que el verdadero producto nunca fue seguridad, sino la ilusión de que alguien más estaba preocupándose. Has visto cómo la pobreza voluntaria se convirtió en la auditoría perfecta, cómo los símbolos misteriosos entre las palabras transformaban burocracia en ritual sagrado, cómo la garantía divina operaba como el sistema de seguridad definitivo, no cerraduras, sino miedo irracional al infierno. Y has presenciado el colapso, la velocidad brutal con la que 200 años de confianza se evaporaron en semanas. El momento en que el papel volvió a ser simplemente oveja muerta, la hoguera consumiendo no solo cuerpos, sino también la ilusión colectiva que sostenía el valor. Ese trozo de piel que entregaste aquella mañana de octubre, con tu caligrafía perfecta y tu sello de cera roja, ya no existe físicamente. Se perdió, se quemó, se desintegró hace 700 años. Pero la idea que contenía, que el valor puede existir en promesas escritas, que la confianza puede transmutarse en dinero, que los símbolos pueden valer más que el metal, esa idea no solo sobrevivió. Es ahora la infraestructura invisible de cómo funciona el mundo entero. Y quizás, en tus propias decisiones diarias, cuando transfieres dinero sin verlo, cuando confías en sistemas que no entiendes completamente, cuando aceptas que un número en una pantalla representa valor real, estás repitiendo exactamente el mismo acto de fe que el comerciante flamenco ejecutó frente a ti. Estás soltando el oro. Estás aceptando el trozo de piel. Estás creyendo porque suficientes personas a tu alrededor también creen. Y por ahora, eso es suficiente para que el hechizo continúe. Respira profundamente. Siente cómo tu cuerpo se hunde en el colchón. Deja que el peso de las monedas imaginarias se disuelva. Deja que el olor a cera derretida se desvanezca. Deja que la última imagen sea simple. Un pergamino enrollándose lentamente sobre sí mismo,
sellando su secreto, guardando su promesa. El valor no está en la materia. Nunca estuvo. Está en el momento en que decides confiar. Buenas noches.